mis amados hermanos, Jonás capítulo 3. Estamos mirando a este varón de Dios cosechando. En Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10, vamos a ver los resultados ahora de lo que con anterioridad Dios en el pasado le había dicho a Jonás, de que fuera a predicarle a Nínive para que Nínive cambiara. ¿Qué pasó en el versículo 5? Los hombres de Nínive creyeron a Jonás, no a Dios, a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí viene la parte importante. La parte importante está en el versículo 6. Todas estas personas que están aquí, los habitantes de Nínive, desde el mayor al menor, para Dios era importante. Pero a lo mejor para usted y para mí no es importante tanto como el que vamos a ver en el versículo 6. A veces hablamos tanto, mis hermanos y con razón, de políticas gubernamentales, de políticas sociales, de política aquí, de política allá. Pero no nos olvidemos que muchas veces nos olvidamos o ignoramos que los que implementan ese tipo de política para la sociedad, que están arriba, gobiernos, senadores, diputados, etcétera, 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 Suprema Corte de Justicia, también ellos son creados por Dios y necesitan conocer a Dios. Pero si usted y yo no intervenimos en oración y en ayuno a Dios. Miren, yo estoy estudiando al profeta Samuel. No mi Samuelito, pues ya Samuelito ya para acá lo he estudiado. Si somos papás de una diferente mujer. Somos hijos del mismo papá con diferentes mujeres. Samuel es el profeta. Samuel, ese hombre que su mamá entregó a ese niño. Todavía la estoy leyendo. En griego y hebreo. Y dice que no había cosa que Samuel le pidiera a Dios que Dios no se lo diera. No había cosa que no le pidiera que Dios no se lo concediera, porque era un hombre de oración. Él fue el que ungió a Saúl como rey. Y Dios le dijo, ahora dile a él que yo lo quité. Él le daba el mensaje, te voy a poner como rey por orden de Dios, pues te voy a quitar por orden de Dios también. Ese era Samuel. Y le dijo a David, te voy a ungir porque Dios me mandó. Cuando Samuel murió, todo Israel lloró. No, pero el que más lloró fue David. Usted verá. Porque era un hombre que oraba pidiendo que Dios le cambiara el corazón. Él intercedía por otros. Estamos intercediendo nosotros por los que están arriba. Porque solo vamos a ver de abajo, vamos a ver de arriba también. Todos los habitantes de Nínive, del mayor al menor, cambió. Pero aquí había una persona importante que tenía que cambiar. No solamente de vestimenta, de una silla a otra, de un mandato a otro, gubernamental o real, no. El cambio era un cambio en lo interno. Sentimiento, emoción, voluntad y corazón. Que eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Porque Dios ve el corazón suyo y mío y las intenciones nuestras. Le decía la clase esta mañana. Pedro, nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, Mateo, Marcos y Juan, que estaban allí en Hechos capítulo 5, recibiendo las bendiciones materiales por orden de Dios para la iglesia que estaba naciente en ese día, no sabían el corazón de Ananías y Zafira, no lo conocían. Ellos, que eran
claro al mundo. Ellos no sabían lo que tenían Ananías y Zafira, como yo explicaba esta mañana. Envidia, celo, resentimiento. Querían tener el favor del pueblo, el favor de los apóstoles, pero no el favor de Dios, porque a Dios no podemos comprarlo, hermano. Y esa iglesia de Cristo, ayer, a la que usted y yo hoy pertenecemos, eso no ha cambiado, hermano. El juicio de Dios no cambia. Y dice Primera de Pedro que si el juicio comienza por la casa de Dios, como empezó allá en Hechos capítulo 5, 1 al 11, con Ananías y Zafira, también puede empezar por usted y por mí, hermano. Pueblo del Señor que me escucha, iglesia del Señor, familia del Señor en Cristo Jesús. Por la prepotencia, el engaño, la mentira. Oh, cojo este, no cojo este. No, esto no es cuestión de selección múltiple como en las escuelas. ¿Cuántos de ustedes pasaron por esa prueba? Selección múltiple. Le ponían muchos trucos a uno en los exámenes. Y respuestas que parecían similares, iguales. Te quemaste. ¿Cómo yo me quemé? Mira lo que dice aquí. ¿Cómo saqué nota mala? Mira lo que dice aquí. Dice el profesor, mira aquí. Estudie más. Entonces, había una persona que Jonás había olvidado por esa ceguera emocional, sentimental y espiritual que tenía. Y ese favoritismo, yo soy judío, yo no quiero nada. Yo soy cristiano, no, cuidado. A todo aquel que está en error, doctrinal, que no conoce la verdad, tenemos que predicar como aquellos que no la conocen. Miren lo que le hacía falta a este hombre. Dice el versículo 6 de Jonás 3. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Era algo, hermano, algo para nosotros podernos, hoy en la sociedad moderna hoy en día, en todos los periódicos, en todas las noticias y redes sociales, se arrepintió y se bautizó el presidente de tal país, o el de aquí donde vivimos, o el de otro país, se bautizó. ¿Cómo? Sí, míralo ahí. Eso va a ponerse en primera plana de todos los periódicos. Extra. ¿Cuál es el extra? La guerra, no. La carestía no se alimenta tampoco. El precio del combustible tampoco. ¿Qué es lo que es? ¿Una guerra? No, tampoco. El mandatario de la nación tal y cual acaba de aceptar a Jesús como Salvador personal. Pero enséñame la prueba. Vengo aquí saliendo de la San Bautismo, aceptando a Jesús como Señor y Salvador personal y ser miembro de su cuerpo. Eso es una noticia, hermano mío. Que los periodistas y los paparazzi que estén allí, hay que vender ese periódico, esa foto hay que venderla, esa noticia. Este era el hombre importante, porque era el hombre que hacía las leyes. Era el hombre que hacía las leyes. Era el hombre que daba los mandamientos. Era el hombre que trazaba la directriz de lo que se iba a hacer en Nínive. Con su junta, con su comité o su camarilla. De senadores, de diputados, de gobernadores, de policías, de militares, de aquí, de allá. Era el que mandaba a la Suprema, a todo el mundo mandaba. Porque esos reyes eran absolutos. Eran absolutos, y mientras más sanguinarios eran. Déjeme decirle algo, ustedes no saben. Mientras más violentos eran esos hombres, esas guerras
esos periodos de tiempo bíblicos, más gente le tenía miedo, pero más gente quería ser amigo de ellos y estar al lado de ellos. ¿Por qué creemos nosotros que David, el futuro rey de Israel, un rey sin trono, hasta que Saúl después, se unieron más de 600 personas? ¿Por qué creen que ustedes que David se unieron 600 personas? Ah, porque David era niño. Porque David era pastor de ovejas y había matado a Goliat. No, era porque David, a pesar de ese currículo que tenía el mata gigante, que iba a ser el rey de Israel, era un hombre bravo. Antes de matar a Goliat, ya David había matado osos, leones, ya. Goliat para David era un niño teta, como decimos nosotros, un niño chiche. Entonces, toda esa gente que estaba oprimida, abusada en lo político, en lo social, en lo económico, se unieron a él, a David. Se unieron, pero no fueron 600 personas de come comida, como decimos nosotros, como el tamales, como el pupusa, como esto, como aquello. No tengo nada contra el tamales, la pupusa, como yeniqueque, come arroz con habichuela, come arroz con moro. No, era la gente bebe sangre. Bebe sangre. Que no querían saber de Saúl para nada. Por los impuestos. 600 hombres bien armados. Bien armados, hermano. Ah, pero había uno. David tenía uno en el grupo que se llamaba el hijo de Lobo. Con una espada mató más de 600 filisteos. Dice que la espada se le pegó en la mano de tanta sangre. Cuando Saúl estaba en la cueva acostado, le dice a uno de ellos, la gente de David, vamos, aquí te sobreviva. Y salió. Yo no tengo allí. Mire, mire, cuando David dijo, tengo sed, y Saúl con 3.000 hombres bien armados, recogió 3.000 hombres para irle a la historia de este rey. 3.000 hombres bien armados de todo Israel, cogió este hombre. Durmieron en la cueva con Saúl y dice, David, tengo fe, pero no se arriesguen. Y uno de ellos, y lo de Saúl era peor. Entonces, esta gente de Nínive, mientras más sanguinario era. Yo le puse la biografía y los datos históricos. Cuando las personas iban a Nínive de visita, o a algún comercio, algún trueque, lo primero que cuando entraban a la puerta, iban a entrar a la ciudad, en la puerta tenían la foto grabada en bronce y el cobre lo que ellos hacían a la gente. Ahí lo que ellos hacían a la gente, a sus enemigos. Y el enemigo número uno de los ninivitas era Israel. Por eso era que Jonás no quería. Esta gente a mí no me interesa lo que me diga Jonás. Yo lo que quiero que el que da la orden también cambie. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Que aquellos que dan órdenes humanas, sociales, políticas, económicas y culturales también cambien, pero nosotros no queremos eso. No queremos muchas veces eso, hermano. A veces estamos ciegos. Y yo lo que le digo al hermano, de hecho, la salvación es para todo el mundo, hermano. Porque de un solo linaje hemos venido. Se humilla el rey de Nínive, se quita su vestimenta real, oro, corona, diamante,
pone su atuendo de silicio y se siente en ceniza. ¿Sabe qué ceniza era estas? ¿Sabe cuál ceniza era esa? Eso no era una ceniza selecta, ¿no? Una ceniza que usted va a un horno público y usted dice, don Daniel, déme ceniza aquí para echarla como fertilizante en la tierra para que el potasio, el magnesio, el fósforo está flojo en la tierra, me ayude. No, eso no es la ceniza cualquiera, ¿no? Que de madera, ¿no? Esa era la ceniza que para esa gente, para ese tipo de personas, eran inmundas y me parece, eran ceniza de los animales que se mataban, animales enfermos, animales muertos, de gente que quemaban, de madera que se quemaba, y de todos los desechos y todo lo que podemos llamar como botín de guerra que yo traía y no servía. Quémala toda, era un montón. Como vemos a veces esas pilas de sal o de nieve que a veces hace. Mándamela a buscar. Era ceniza inmunda. Ceniza inmunda. Pónmela, tráemela. Mientras más sucia, tráemela, mejor. Venga, se la pusieron ahí y ahí se sentó él. Ahí se sentó. Como loco. ¿Se acuerdan como loco? Se sentó en ceniza. Y la llaga era tan brava que tenía que echarse la ceniza para que refrescara su cuerpo. Ahí, en esa ceniza inmunda, se sentó y se le echaba en la cabeza. Enseñar de humillación. Una de las escenas más impresionantes es la que vemos en el versículo 6 de Jonás 3. Se levantó de su trono. De su trono. Levantarse de su trono, de su silla real. Eso que representa autoridad, posición, poder y dominio. Él tuvo que abandonarlo temporalmente hasta su posición de rey. Su posición de rey. Su posición de rey. Su honor y reconocer a alguien mucho mayor que él, que no era Jonás, que era Jesús, hermano, Dios. Eso es lo que muchas veces no queremos reconocer, hermano. Que hay alguien mayor que usted y que yo. Mayor que la casa que tenemos, que el carro que manejamos, que la cuenta de banco que se tiene, que el trabajo, que yo trabajo en tal sitio, que yo, esa basura. Tenemos que reconocer a Dios. Ananías y Zafira es la gente más rica. Ananías y Zafira rica, poderosa. Y lo que los apóstoles no sabían. Pero sí ellos sabían, Dios lo sabía. Entonces, lo que Dios conocía de este hombre, que era que tenían que cambiar, como muchos de nosotros. Pero el primero que tenía que cambiar antes del rey de Nínive era Jonás, hermano. Jonás. Cuando cambió, cuando usted y yo cambiamos como él, y enseñamos, predicamos. Porque muchas veces queremos cambiar de afuera. Muchas veces, mi querida Mabelita, queremos cambiar de afuera. Quiero cambiar a Mabel y a Jairo. Cuando cambies de tú, hermano, Dios, que tiene problemas conmigo y contigo, ¿cómo va a cambiar una gente que no te joda? Pues hermano Santos, Samuelito, hermano Lubi. Pues hermano, ¿cómo lo voy a cambiar si no me cambiaron? ¿Cómo yo voy a ir a su casa a decirle, no, María, no voy a cambiar? Cuando el chorizo de pecado llega de que rally, la soga de que rally. Para que esa posición de ese hombre se quedara vacía temporalmente. Dios quería que Jonás cambiara. Para que el mensaje de la boca de él no fue un mensaje falso. Porque de la boca de Dios el mensaje siempre va a ser
santo y puro. Como le dije a la iglesia esta mañana, vamos a estudiar el domingo lo que es el temor reverente que no tuvieron Ananías y Zafira. Lo que significa tener temor reverente, no miedo, temor reverente, sino respeto a Dios, a su palabra y a su autoridad, que muchas veces no queremos. Eso es lo que no tenía Jonás. Y mira el rey da un mejor ejemplo que Jonás. Claro, Jonás cambió, pero a duras penas, tuvo que pasar mucho. Y el rey, mire, esperando que esta palabra llegara. El rey de Nínive estaba esperando eso, hermano. Ya Dios le había cambiado su corazón. Pero Dios quería que Jonás entendiera eso. Que entendiera. Dios quiere que usted y yo entendamos que el compañero de trabajo, que el patrón, la patrona, el esposo, el amigo, el conocido, el primo, el tío, cambie. Pero si usted y yo no cambiamos, vemos con celos, con envidia, con de esas cosas basura. Todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, todo lo que tenemos es prestado, todo. Y muchas veces lo que somos malos administradores, no solamente de lo material, sino de la vida, que Dios nos manda a orar. Jesús fue el mejor ejemplo de oración, de comunión con Dios. Hermano, todo lo que queramos en oración lo vamos a recibir. Todo. Salud hasta enfermedad. Todo. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo suyo, es mío. Pero tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Ser reverente a Dios. Se levantó de su silla, de su posición de autoridad, su posición de poder, porque ya Dios le tenía sentimiento, emoción y voluntad. Mire, como un bebé, así, blandito, ya Dios le tenía bien guanguito, como decir, bien guanguito. Usted ve cómo usted agarra un niño recién nacido, que usted no lo agarra bien, se le desmonta. Porque es que está blandito, no tiene, los huesos no se han formado, ¿usted qué está? Y dice, agárralo bien. Suéltalo para que usted vea. Ahí está el rey, mire. Blandito. Estaba hecho agua y no de maracuyá. Dispuesto a abandonar temporalmente su posición. Porque este hombre reconoció, el versículo 6 dice que este hombre reconoció. Vayamos a Daniel capítulo 2, 21. Quiero que vayamos a Daniel 2, 21. Miren lo que reconoció este hombre en Daniel capítulo 2, versículo 21. ¿Qué reconoció, mis amados hermanos? El rey de Nínive. ¿Qué reconoció el rey de Nínive? Daniel 2, capítulo 21. ¿Qué nos dice? Daniel 2, 21. ¿Qué reconoció este hombre tan poderoso de aquel tiempo? Oiga lo que dijo Daniel de Nabucodonosor. Él, ese Dios, muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Quién quita y pone? ¿Quién quita y pone? No es el partido político que quita y pone, o el pueblo por el voto popular, o la tranza que se haga, o el poder absoluto que se tiene. Dios quita y pone. Y no vamos a entrar en detalle que si Dios puso a fulano, a sultano, qué malo, que Dios quita y pone. Porque los pueblos se merecen, los reyes y los gobernantes que están ahí. Para poner a la gente en línea. Sean malos,
sea el gobierno como sea. Como sea. Me han hecho esa pregunta, pero ¿y por qué Dios puso a fulano? Pues pregúntale a él. A él que te pone. Por algo lo ha puesto. Entonces miren lo que pasó aquí con este hombre. Este hombre sabía que había una autoridad más grande que él. Y ese era aquel que decidía gobierno, que saca del poder a líderes. Y nada pasa en la tierra sin su permiso. Nada pasa en la tierra sin permiso. Por eso fue que este hombre se humilló. Yo tengo el dato histórico. Espérate que hay uno. Pero miren el ejemplo de Nabucodonosor. Miren el ejemplo. Mírenlo. ¿Cómo volvió Dios? ¿Cómo lo puso Dios a este hombre? ¿Cómo lo puso? Hay una palabra que se llama zoantropía. Zoantropía es una palabra que significa cuando la gente, la vemos físicamente, pero actúa como animales. Como animales. Le crecen las uñas, le crece el pelo, anda de cara. Hay gente que anda, dice, ay, mira, anda como los animales. O sea, que no tienen razón. Pero este hombre te va a comer hasta sacar, hasta hierba comer. Hasta hierba, porque yo soy esto, yo soy aquello, estaba como Naval, mi casa, mis bueyes, mis empleados, mis ovejas, mi caballo, mi cabra, mi comida. Hasta que Abigail le dijo, mira, eso fue lo que dije esta mañana, Abigail le dijo, mira, a ese que tú le negaste, 2 o 3 cabras para que se la coma. Porque cuando Abigail llegó a la encontró, mire, hasta la cacha. Bien, como decimos nosotros en nuestro querido México, bien, pues, ay, bien marima. Mira, dime qué fue, después que se le pasó la resaca, el guarda goma. ¿Qué pasó? A ese que tú le diste 2 o 3 ovejitas para que se la coman con sus guaruras, que te protegió a las ovejas, porque tu empleado te dijo a ti que él era para él, de día y de noche, cuidándote de los filisteos, tus hombres. Él no fue que te lo dijo, que son tus hombres. A ese tú le das comida, ¿sabes quién es? El ungido de Dios. ¿Cómo? Sí, le dio un infarto a Nabal y a los 10 días se murió. Dios llamó juicio. Ese que tenía esto, aquello que decía mi. Muchas veces decimos mi, más. Y no sabemos que todo es de Dios. Todo. Cuando esto me separó esa silla y se le quitó toda esa indumentaria, tráeme la ceniza. La dignidad la dejó atrás, el despojo. Se humilló. ¿Usted sabe lo que dijo este hombre? Después que se quitaron toda la ropa, lo último que esta gente se quitaba, lo último que se quitaba no eran los lentes, lo último que esta gente se quitaba, lo último, era la corona. La corona. Después que se quitó todo, la ropa de afuera, la ropa de adentro, la sandalia, se quita la corona. ¿Sabe lo que estaba diciendo este hombre? ¿Sabe lo que estaba diciendo este hombre de Nínive? ¿Sabe lo que decía este hombre? Esta corona no me va a salvar del juicio eterno, porque hay uno que me la acaba de quitar. Como dijo Daniel, mi corona no me va a salvar. Mi corona no me va a salvar. Lo que tenemos no nos va a salvar a nosotros, hermano, más que Jesús. Más que Jesús. Ni en lo material, eso no nos va a salvar. Ni en lo físico, ni en lo intelectual.
Eso no nos va a salvar. Ni las empresas que tengamos, a donde trabajemos, lo que manejemos, eso, nada de eso nos va a salvar, hermano. El que nos va a salvar es Jesús. Dice, se cubrió de silicio, tela áspera, que significaba aflicción y humillación, y ceniza, como le dije ahorita, de animales muertos, de animales sacrificados, de hogares que ellos quemaban, de fogatas que ellos hacían con sus víctimas. Esa ceniza la mandó a buscar él. De todo despojo que ellos, como le dije ahorita, obtenían como botín por su conquista. ¿Sabe lo que dijo el rey? Se quita la corona, se quita la ropa y se humilla. Señor, ahora lo que necesito de ti es misericordia. Misericordia quiero por todo lo malo que yo hice. Por las esposas que dejé sin esposos y viceversa. Por los hogares que dejé sin hijos y sin hijas. Por los agricultores y pueblos enteros que yo dejé devastados. Solamente por autoridad y poder. Lo que quiero es tu misericordia ahora. Y tu perdón. Eso está diciendo el rey de Nínive. Él puso el ejemplo. El mayor ejemplo de su esposa, de sus hijos y del vecino somos nosotros, mis amados hermanos, los esposos. Y viceversa, las esposas y los hijos. Somos el mejor ejemplo en el trabajo, en la comunidad, en la escuela, donde estemos, con la familia, con los hijos. ¿Cómo le voy a decir yo a fulano cuando mis hijos andan de chavetados? Cuando mi esposa anda de chavetada? O viceversa. Cuando andamos, vive la vida, no, aparentamos una cosa que no es. Que fruto de arrepentimiento. ¿Sabe por qué este hombre se humilló? Todos sus generales y el país entero. Porque el pecado no respeta clase social ni el dinero. El dinero no va a comprar la salvación y el pecado no tiene que ver. Ni Satanás. ¿Quién es usted? ¿O quiénes somos nosotros? El pecado es lo que estamos hablando en la clase. Los pecados de los santos. En Hechos 5, 1 al 11, el pecado de los santos, Ananías y Zafira. Eran miembros de la iglesia de Cristo. Miembros de la iglesia de Cristo. Los primeros cristianos que se murieron. Los primeros cristianos que murieron en el primer siglo fueron ellos dos. Los primeros cristianos, mis amados hermanos, los primeros cristianos. Y hoy han puesto de peso por una pareja de esposos. Oye, pero fue como individuo cada uno. Porque estaban compartiendo el pecado ajeno. Ananías dime esto, sí. ¿Cómo? Petateado. Zafira esto, sí. Petateado también. Cristiano, en la iglesia. Para darle un ejemplo, que con la iglesia del Señor, los cuales somos ustedes y yo miembros, no el edificio, no se juega, ni se habla mentira, ni se es arrogante, ni se es pretencioso, ni se es desobediente. Pecado de la carne. El pecado y Satanás no respetan a nadie. ¿Por qué? Oiga, miren lo que nos dice Romanos 3, 23. Vayamos a Romanos 3, 23. Por cuanto todos, aquí viene plural, toda la creación humana, lo humano, lo que piensa, lo que articula palabras, que tiene pensamiento, sentimiento, emoción y voluntad, que tiene razón para pensar y para actuar, para hacer lo bueno y lo malo, están destituidos de la gracia de Dios. Ni su poder político, ni su poder económico, ni su poder militar podía salvarlo a él, ni a Nínive, ni a ninguna nación del mundo, ni a usted ni a mí. Ni a usted ni a mí. Yo me recuerdo, esta malita tremenda, yo me recuerdo en una ocasión, porque hay hermanos que se llenan la boca de decir, yo trabajo con fulano. Yo me acuerdo de esta malita.
nos visitamos y trabajamos. Y ese día que fue a morir. Bueno, dígate, ¿dónde tú te vas a ir a morir? Yo, me acabo de pagar. Ese que me pagó, me quedó en tu corazón. Yo de qué que digo, mira cuánto me gané. Esa morir tú acá. Y tuvimos ahí. Si no costó demasiado para mí. $89. Yo no tengo como quiera que decir, como digo, ¿usted quiere decir? Cargando de Dios. ¿Cómo se debe decir? Digo, si tú tienes, yo tengo. Y así siempre ha sido. Lo que él quiere, mío. Sencillo, humilde y con eso me retiré con $89 a la semana. Con $89 me retiré. Mi retiro fue $89. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? El rey de Nínive. Que ni la cuenta de banco, ni la posición que tenga, ni la posición o profesión que tenga, ni los títulos que tenga, ni el poder que tenga, le iban a salvar. Lo que le iba a salvar a él era la gracia de Dios, porque él entendió lo que dijo Romanos 3:23, que está en Daniel también, que Dios pone y quita. Y eso es lo que tenían que entender. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? Arrepentimiento produce cambio. Vayamos al versículo 7 y 8 de Jonás 3. Dice el versículo 7. E hizo proclamar el rey ahora, o anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes. ¿Saben quiénes son los grandes aquí? Los grandes. Los gobernadores que tenía en toda la provincia. Sus generales de 5, 6 o 10 estrellas. Los matatanes que tenía. E hizo proclamar y anunciar, porque una proclama es una cosa. Una proclama es una cosa y un anuncio es otra. Una proclama es un mandato, una autoridad firmada. Después que está firmada, que se anuncia. Como el presidente, los presidentes. Los presidentes firman un decreto. Se firmó el decreto en la casa presidencial. ¿Cuál decreto? Tal. Bueno, miren los voceros, las bocinas. Las bocinas son los periodistas. La prensa escrita, la prensa radial. Los whatsapperos, como el hermano Orlando. Amado hermano que amamos tanto. O los whatsapperos también, que son más rápidos que el hermano Orlando. Porque yo también, porque me ha enseñado también a hacer whatsappero. También, mando un WhatsApp. Yo le dije a usted lo que me pasó una vez a mí, antes de llegar al WhatsApp. El hermano me dice a mí un día, de muchos años, te voy a pagar una escuela de computadora. Porque yo no voy a perder mi tiempo contigo. Págamela. Pero con la plata mía. Un decreto es una cosa, como dice el versículo 7, y un anuncio es otra. Me fui para mi escuela de... ¡Ah, no, espérate! La hermana fue allá y yo conseguí en la tienda de escuela. Una muchacha que era llave. Ella no tiene la escuela, tiene la hermana reina. La hermana sí trabajaba cerca. Está el sitio, la hermana reina. Me fui a la otra escuela. Me fui para allá. Me inscribí. No voy a la semana. Antes de llegar a todo, que tenemos ahora, ¿verdad? Y me dice la mujer, mándale una carta a la hora de los. Y yo contento de ver mi teléfono. No me lo. Mira, no se da muy bien cosa, ¿no?
El decreto es lo que la autoridad firma. Y el anuncio es lo que sale de allí, mis amados hermanos. Versículo 8. Pero oigan lo que dice el versículo 7 antes de pasar al 8. Proclamar y anunciar en Nínive por mandato real y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El rey, no solamente el cambio que le hizo fue un cambio emocional, no. Yo voy a cambiar. Cambió el rey. Tengo a Raúl, tengo a él, tengo a Raúl. A los hombres más grandes aquí. Tengo a Dani, tengo al hermano Ubiel, perdónenme los otros. Tengo a Hugo, tengo a Samuelito, tengo a Heriberto, que son verdad tan grandes, altos. También ustedes tienen que cambiar. Ejercer una orden. Cuando se habla de grandes, eran los generales, los grandes. Tú has visto una melodía que dice: llegaron los generales. Cuando se habla de generales, se está hablando de autoridad, la gente tiembla. Cuando esos mandatanes llegaban, ¿sabes cómo llegaban esos mandatanes? A decirle a mí, al hermano Santo, al hermano José: con la cabeza de los otros los cráneos de los otros reyes, los que ven aquí. ¿Va a cambiar? Se dice rey, los grandes, a cuando sí, señor. Los chiquitos, sí, señor. El país entero no proclama, sí, señor. Los animales, ninguno de ellos. O usted se imagina, o por la gallina mía y la gallina del hermano. ¿Qué saben ahí? Pregunta de Madrid, que no me ven. Hambre, Dios de comida. Ahora imagínense un buey, o bueyes, caballos, caballerizas, hermano, miren, son caballos, hermano, enormes. Cabra, que no hay una cosa más impertinente que una cabra. Yo tenía cabra, son así. Se cruzaban por frente de cosas que comía gente. Se comen los platos, se comen las leyes, se comen cualquier ropa. Todos esos animales gritando y bramando. Y esos fueron los animales que le dieron al rey Saúl. Hiciste eso. ¡Sí, lo hice! ¡Mentiroso! ¿Cuántos de ustedes han visto un chivo hablando? ¿O una vaca hablando? Ni yo tampoco. Pero comenzaron a decirle: ve lo que ha hecho, ve. Le estaba diciendo a Samuel: ve lo que ha hecho, ve. Y fue vivo. Ve, que vea. Era mentira. Entonces, todos esos animales que estaban ahí, el rey le está diciendo: yo no estoy cambiando solamente por emoción, yo estoy cambiando por obediencia y por realidad. Por eso yo estoy cambiando y quiero que todos ustedes cambien su destino, se conviertan, se cubran de cilicio y conviertan de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aquí encontramos un corazón que acepta la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a aceptar la voluntad de Dios hoy día? Volverse y convertirse, o convertirse de tu mal camino, es cambiar de dirección, apartarse del camino equivocado,
amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana que me escucha. Y el arrepentimiento viene como tristeza por lo que usted ha hecho. Tristeza. 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 Con lloro por el pecado. Para no seguir practicando lo que se está haciendo. El verdadero arrepentimiento que este hombre dio y todo el país, y que Jonás vio fue un arrepentimiento que dijo, o dijeron, estoy en camino equivocado. Estoy en camino equivocado. Dios, estoy en un camino equivocado y necesito la dirección correcta, porque si estoy en un camino equivocado, voy en dirección incorrecta y quiero volver a ti. Quiero volver a ti. Imagínense, usted yendo a una dirección. Ay, a mí que me da un pánico eso, hermano. Extraviarme. Me dice, ahora que fuimos los hermanos a Glendale a ayudarlo a evangelizar. Dice, mi amado hermano Orlando, yo no voy a trabajar, yo quiero ir contigo. Y yo comprendí una razón, que él quería trabajar. Pero la segunda razón después la comprendí, cuando se montó en el carro conmigo. Agarré y puso el GPS. Yo tenía 3 GPS. Localizador de global conmigo. 3. No sé, el otro divino, el que yo tenía mi teléfono, de la hermana iba a la tarde, no lo o por hermana, vamos a vender. Y dice el teléfono, a tanta milla doble. Una milla. Y él iba volando de novela. Me dice, no me vayas adelante, que está la milla, hombre de Dios. Allá, te dijeron que no hablara. Ahí no estaba el hombre esperando. Mire, el que no sabe es como el que no ve. Y eso es lo que estaba diciendo el rey. Vamos a cambiar de dirección y buscar la dirección correcta de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer a diario, hermano. Buscar la dirección correcta que es Dios a través de Jesús, con la oración, con el servicio, con la consagración, con nuestra presencia. Y la economía sale sobrando, hermano. Sale sobrando la economía, lo que te pueda dar, lo que te pueda dar. Entonces, si usted está yendo en dirección equivocada, ahorita o yo, debemos saber que el GPS divino, en contra del GPS que usted y yo tengamos, está chueco. Y eso es lo que tenían que comprender ellos. Esta es la ilustración moderna aquí, mis amados hermanos. De estos versículos 7 y 8, de Jonás capítulo 3 era que estaban equivocados, tenían que darle vuelta a su vida, que Dios les decía, por aquí que yo quiero que ustedes vengan, es por aquí, vengan a mí. Concluyo con varios pasajes bíblicos de lo que significa el arrepentimiento de Nínive y el arrepentimiento suyo y mío. Porque recordemos que aquí habían 2 grupos de personas que habían que cambiar. Primero era Jonás, que estaba dando un mensaje equivocado, que Jonás era judío, y Jonás estaba dando una mala representación del pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo que tenía que dar ejemplo, y Jonás era un ejemplo, hasta que vemos lo contrario, que él no quería Nínive. Y el otro ejemplo de arrepentimiento lo vemos en el pueblo. ¿Qué significa la palabra cambio de dirección y arrepentimiento? Isaías 55:7. ¿Qué dice Isaías 55:7? Esa ilustración moderna de que este hombre cambió. Los animales, todo el mundo se viste de silicio. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Cualquier pecado o camino chueco que tengamos, cualquier intención del corazón, hay que
Entonces hay que dejarlo, cualquier engaño, cualquier falsedad. Cuando yo ando de malilla con el hermano Ari, ayudo la maldad, dice, ya no te preocupes, yo sé quién voy a llamar. Digo, ¿a quién tú vas a llamar? Aunque estoy de rodillas, y te digo, ay, dime, ¿en qué te devuelvo cuadruplicado lo que te he hecho para bien? Bueno, ¿qué problema con el diablo? Y viceversa. Dejar los malos con el tercero. Yo hago mucha maldad a ellos, yo soy maldilla. Pero maldad muy buena, maldad sana. Ezequiel 18:30. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Lo que hicieron esta gente. Arrepentíos y convertíos de vuestras transgresiones para que vuestros pecados sean limpios. ¿Qué dijo Jesús? En Lucas 13:3. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se acuerdan la noticia que le dieron a Jesús los fariseos? De que habían unos judíos que Pilato mezcló la sangre con ellos del templo, y a unos grupos le cayó la torre de Siloé. Estos fariseos estaban mostrando una emoción y un sentimiento y un pesar y un dolor falso. Eran unos mentirosos. Fueron donde Jesús le dijeron, mira lo que hizo Pilato. Toda esta gente, dice Jesús. ¿Usted está llamando a esta persona inocente? El único inocente aquí soy yo, dice Jesús. Si usted no se arrepiente, también van a ir al infierno. Eso se murieron. Y si me oyeron, medio de Juan el Bautista de arrepentimiento, o primero profetas, y no se arrepintieron, tienen problemas serios. Al lugar que la torre de Siloé. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque en Hechos 17:30 dijo Jesús, por medio de Pedro, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 2:38, arrepentíos para que venga a la presencia de Dios. ¿Tiempo de qué? De refrigerio. De refrigerio. Y es lo que esta gente quería tener este rey. Y toda Nínive. Porque había 130,000 y pico de niños que no sabían su mano izquierda y derecha, inocentes. Miren, ahora, yo pido que oren por el estado de Boston. Les pido sus oraciones en privado. Que oren por el estado de Boston. El estado, declaración lo dijimos nosotros. La semana pasada, el viernes fue, aprobaron una ley. Es que una madre, si está embarazada y ve que su criatura tiene un problema congénito, que lo mate pasando la ley. Y un grupo de viejas rameras aplaudiendo eso. ¿Quién tiene derecho a quitar vida de la vida? Un médico, una esposa, no, Dios. Las personas que hay por ahí, varias que son cerebros, hermano, inteligentísimos. Yo a veces escucho un mensaje, una cápsula que pasa, de una señora que tiraba que se mete en tu una fuerte del aire, que no da mucho, y le gustaba el uso. Y ese tío joven, que siempre le predicaban en la escuela, arrepiéntese, no habla nada. Y ese tío, con la práctica, doctor, en la base del completo de la piscina, que lo hace la verdad, para plénica de aquí para acá. Siempre están predicando y enseñando. La hermana Lee y yo fuimos testigos de una hermana que le dio formación en República Dominicana, la hermana Luz, que es una gelatina, y así predicaban el mensaje, la cargaron, era la santa de Dios. En el cielo, ¿usted cree que está muerto? Cuando Dios llama a juicio, para vida eterna va a estar pasando tu chueco. No,
Entonces, eso aprobaron, el voto aprobaron, que maten a la criatura, que lo maten. Van a matar al que ellos creen que está enfermo, también lo van a matar, bueno también. Conclusión, orar es que tenemos que hacer. Oigan lo que dice el versículo 9 de Jonás 3. Después que Jonás escucha el mensaje y va y lo predica, y el rey da el mensaje de que todo el mundo cambie, animales, bueyes, príncipes, gobernantes, todos sus sátrapas. Oigan lo que dice él. Oigan lo que dice él. Con dolor, con pena, por todo lo que me han hecho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartara del ardor de su ira antes que perezcamos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. El ardor de su ira. Los que quieren ver el ardor de la ira del Señor, antes del mensaje del domingo, vengan los domingos de la mañana a la clase para que usted vea lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que le estaba diciendo esta mañana que vamos a estudiar? ¿El qué? Temor reverente. Eso fue lo que tuvo este rey. Quizá Dios, aparte de todo el pecado que hemos cometido, la vida que hemos tronchado, los niños que hemos matado, las naciones enteras que le hemos pegado fuego vivo, Dios no tiene eso en su agenda. Quizás esto no lo saque a la luz. Si no nos arrepentimos, esto va a salir peor. Vamos a cambiar. Que tenga misericordia de nosotros. Misericordia. El Señor nos guarde. El Señor nos bendiga. Estamos estudiando, mirando. Mensaje. Jonás, el profeta rebelde al mensaje de Dios. Miren, a Jonás cambiado. Pero todavía sigue el problema con él. No vamos a llegar después de ahí, después que terminemos el capítulo 3, porque tengo otro mensaje. Ya no de Jonás, sino de cómo son nuestros corazones. O cómo están nuestros corazones para el Señor. La semana que viene terminamos el versículo 9. Desarrollo de Jonás capítulo 3. El profeta rebelde, el cristiano rebelde, la cristiana rebelde, en el hogar, en la familia, con el padre, con la madre, con el esposo, con la esposa. Digámosle a todos esos rebeldes, Jonás, que hay ahí en nuestras vidas, que están cerca de nosotros, el papá, la mamá, el hijo, el sobrino, el tío, arrepiéntete, arrepiéntete y cambia. Cambia tu destino. Porque yo creo que el localizador global tuyo, llamado GPS, yo creo que no más. Porque así se llama la palabra GPS. Localizador global satelital. Ay, pegué. Así se llama GPS. Satélite global de localización. Muchas veces no hay suerte. El satélite de muchos hermanos que no se reúnen y hermanas que no se congregan. Digamos, cambia. Y no estamos aplaudiendo el pecado de ellos. No aplaudamos el pecado de nadie. No aplaudamos el pecado de la gente que está cerca de nosotros y se está perdiendo. Porque para yo ir a donde otro que está lejos, para yo ir a donde mi vecino, el primero que llega a mi vecino. Para yo decirle a mi vecino, usted es un borracho, usted es un pachanguero, usted es un Ricky Martin. Vida alegre, un día fiel, un fiestero, una vida loca. Arréglate tu primero, yo veo. Arréglate tu primero. El que sabe lo que está pasando en tu vida después de Madrid. O en Madrid, arréglate primero, porque el que sabe lo que está pasando en tu vida es Madrid, hombre.
cerca de nosotros se está perdiendo, hermano. Mucha gente se está perdiendo cerca de nosotros. Cerquitica. Cerquitica. Antes de ir donde mi vecino decirle, oye, cambia. Jonás tenía que cambiar primero. Y después decirle a otro cambiar. Digámosle a sus hermanos que se están perdiendo. Cambien. Y no seamos como Ananías y Zafira, que se le dio la oportunidad a cada uno de hablar verdad y los dos estaban montados en el mismo caballo, como dice Amós 3:3. Montados en el mismo caballo, los dos. ¿Qué dice Amós 3:3? Ven acá, hermano. Vamos a hacer un play aquí. ¿Andarán dos de acuerdo? ¿O andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo? ¿Por qué el hermano Santo y yo estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, padre, se separó. Se separó. Gracias, hermano Santo. Si él no se para, no, yo estoy de acuerdo con usted. ¿O estamos de acuerdo? Él no sabe dónde lo va a llevar, ni que sabe dónde lo va a llevar. Entonces no sabe. Entonces, eso es lo que hay que decirle a la gente que se está perdiendo cerca de usted y de mí. Arrepiénse, camine, cambie. El Señor lo bendiga. Amigo y amiga, cambie. Bautícese para perdonar sus pecados. Y acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y nosotros cambiar para que otros cambien. Usted y yo tenemos que cambiar. Para que el que está sentado allí, en la Casa Blanca, o allá en Dominicana, o allá en mi querido México, o allá en mi querido Salvador, Guatemala, Honduras, África, Addis Abeba, el Congo, usted y yo tenemos que cambiar. Dando rodillas por ellos. Porque son seres humanos.